en el capítulo 6, comenzamos ya, en donde dice que aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Estoy en el capítulo 6 del libro de los Hechos, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Claro, había un desorden. Administrativamente no estaban ordenados. Y, hermano, pues los apóstoles lo hacían todo, ¿verdad? Y así no es la cosa. Los apóstoles, hermanos, fueron puestos para enseñar, para la predicación de la palabra, menos para andar, hermano, repartiendo comida, ¿verdad?, a las viudas. Pero viene, hermano, la administración de Dios, ¿verdad? Y les dice así, mire, en el 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Hermano, normalmente, y esto tiene que ser una regla, el pastor se encarga de predicar. Y especialmente cuando el pastor, hermano, pues está a tiempo completo en la iglesia, hermano, muchas veces los pastores se cargan de trabajo, de esto y de aquello, y se olvidan de lo más importante, que es la administración, enseñar de la Biblia. Sin embargo, hermano, este pasaje nos da muestras a nosotros de que la iglesia todo lo tiene que hacer el pastor. Para eso están los colaboradores, los servidores, que por supuesto deben de ser personas escogidas, ¿verdad?, con ciertas cualidades, con ciertas características que debemos de tener, hermano, en cuenta para, pues, nombrar un servidor. Por ejemplo, los apóstoles dicen, mire, en el 12, entonces los 12 convocaron a la multitud y después dijeron, no es justo que nosotros, el 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Esto es importante, hermano, que en una iglesia donde se va a escoger a alguien para servir, sea alguien de buen testimonio. Porque usted no va a poner de servidor a alguien, hermano, de una persona de mal vivir, hombre o mujer. En este caso eran hombres, varones. Pero, hermano, usted no va a escoger a alguien que todos los sábados los miran ahí en la esquina de la cantina, ¿verdad?, echándose los tragos, y lo va a poner, imagínese, lo pone a recoger las ofrendas, pues, o a administrar el dinero de la iglesia. Lo más probable es que no venga a entregar nada a la hora de hacer un conteo, ¿verdad? O, hermano, vamos a poner a alguien, hermano, que no solamente le gusta el vicio, sino que también tiene sus mañas, ¿verdad? No se puede. Entonces, tiene que ser alguien de buen testimonio, que la gente conozca. Que cuando lo miren pasar por la calle digan, ve, no, ese señor es hermano. No, esa señora es hermana. Pero, que de aquellos hermanos que a lo más lo mira, y mira, ahí va la iglesia bautista. Si es que hay nada bueno sale, ¿verdad? La gente siempre tiene eso, pero no es así. Luego dice el versículo, buscar primeramente a 7 varones de buen testimonio. Segundo, llenos del Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice llenos del Espíritu Santo, no se está refiriendo, hermano, que esa persona ande caminando en el aire, ¿verdad? Y con alitas. No, hermano. No. Significa, hermano, que pues tiene que ser una persona que confía en Dios, que se deja guiar por Dios, que no anda pensando en lo terrenal o en las cosas de la carne. No. Una persona llena del Espíritu Santo es aquella que cuando hay problemas dice, vamos a orar, arrodillémonos, busquemos de Dios. Pero una persona en la carne lo que va a hacer, imagínese, le está dando un consejo a alguien, imagínese si es mujer y está aconsejando a otra mujer y no anda llena del Espíritu Santo, ¿qué es lo que le va a decir? No le dé comida, hija. No le lave la ropa. No, no es así, ¿verdad? Tiene que ser alguien con sabiduría, lleno del poder de Dios. Y también de sabiduría. ¿Por qué razón? En la iglesia se necesitan tomar decisiones adecuadas, sabias, no partirnos con la primera. Y de esa gente, hermano, es de buscar. Luego dice el versículo, esto ya lo vimos, ¿verdad? Pasemos el versículo 3, donde dice, a quienes encarguemos de este trabajo. Servir en la iglesia no es fácil. No es fácil. ¿Por qué razón? Porque estamos tratando con diferentes personalidades. Con diferentes personalidades. Por ejemplo, hermano, hay gente en nuestras iglesias que es bien delicada. Usted no le puede decirle una broma porque cae mal. Entonces con esa gente no hay que bromear. O hay gente, hermano, que son demasiado
¿cómo decirle? Callados, ¿verdad? Gente que usted, hermano, tiene solo de muy Dios le bendiga y punto. Aquí, hermano, cuando nos dábamos la mano, la bienvenida, venía una hermana que me daba la mano y solo me agarraba la punta de los dedos así, mire. Dios le bendiga. Y no dejaba que yo le diera la mano, no, solo la punta, Dios le bendiga, hermano. Y si yo era, imagínate, yo hubiera querido darle toda la mano, capaz de va. Entonces yo tuve que hacer a cabal, y ya cuando aprendí eso, ya cuando nos miramos, ya solo cabalito, yo también lo mismo, la puntita de la mano le agarraba. Locura de uno, ¿verdad? El carácter personal de cada quien. Ahora, se escoge el pueblo, comienzan los servidores. Mire, hermano, yo quiero que por favor me ponga atención a esto. Qué importante es escoger buenos servidores. Qué importante. ¿Por qué razón, pastor? Porque de estos servidores, que van a mencionarse los nombres, veámoslos ahí, en el versículo 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás prosélito de Antioquía. 7 personas, con nombres, apellidos. Pastor, ¿y qué significa? Esos nombres quedaron para la historia, hermano, aquí. Los nombres de estas personas se inmortalizaron, como lo puede ser el suyo o el mío. Que la historia de la iglesia, hermano, como lo vamos a ver al final del libro de los Hechos, se sigue escribiendo. Se sigue escribiendo. Y desde que comenzó la iglesia, allá en el año 35, 33 después de Cristo, 34, la historia de la iglesia se ha seguido escribiendo. Usted puede pasar, hermano, por todos los eventos históricos. Los 7 diáconos, la persecución, Pablo, Nerón, la persecución de Nerón, la persecución de los emperadores subsiguientes en Roma. Llegamos hasta Constantino, pasamos de Constantino y los nombres de los mártires de la iglesia han quedado escritos en la historia. Hombres de Dios. Llegamos al Salvador, hermano, nos viene el Evangelio y en los libros de historia del Salvador se encuentran los nombres de aquellas personas que dieron su vida para el Evangelio aquí en el país. Y la historia de la iglesia se sigue escribiendo. Y si Cristo no viene dentro de 10 o 12 años, su nombre va a quedar plasmado en la historia de aquí, de esta iglesia. Y yo recuerdo, hermano, cuando en alguna ocasión con mis hermanos más antiguos que están acá, platicamos de cuando comenzó este ministerio y sale rapidito a relucir el doctor José Ángel Díaz. Ay, sé que cuando el doctor José Ángel Díaz estaba, ese señor era aquí, ese hombre era un pan de Dios. Hermano, comienzan a hablar en bien de él. Ay, el hermano Ricardo Miranda también, otro siervo del Señor, de esa gente que anduvo aquí hace 21 años, allá por 1997 quizá, evangelizando calle por calle, hermano, pedacito por pedacito, hasta que se establecieron en este lugar. La historia se sigue escribiendo. Y más adelante, hermano, usted va a escuchar de que cuando el pastor José Roberto se lo lleve el Señor, ¿verdad? O me echen de acá, van a decir, no, si aquí hubo un pastor Pechito, bien bonito el hermano, pero se fue. Se van a acordar, pero la historia se va a seguir. O siempre aquí nos acordamos de usted, ¿verdad? Ay, aquella hermana bien trabajadora. No, hombre, aquel hermano que era así gordito y quedó en los nombres. Pero la historia, es decir, ser escogido por Dios o para Dios, tiene un precio. Estos hombres, hermano, comenzaron a servirle a la iglesia y crecía. Y crecía, dice el versículo 7, mire, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El propósito de nosotros aquí, en esta tierra, no es solamente engordarnos de Biblia. El propósito de la iglesia aquí en esta tierra es crecer. Es decir, alcanzar más personas para el reino de Dios.
Y muchos de nosotros, hermano, no estamos haciendo el papel que Dios nos ha encomendado. ¿Y cuál es, pastor? Llevar la palabra. Háblele de Cristo a las personas. Comparta con ellos. Dígale, mire, lo invito a la iglesia, aunque sea eso. Lo invito a la iglesia, mira qué bonito. Va a haber culto, va a haber vigilia. Vamos a estar de aniversario, fíjese que vamos a llevar un predicador, un ministerio, tráigalo. Nosotros a eso nos mandaron. A ganar almas para Cristo. A predicar el evangelio. Y crecía, dice la Biblia, en la palabra de Dios. Y gran número, dice, de los discípulos, dice, se multiplicaba grandemente. A nosotros nos mandaron a multiplicarnos. Claro, no estoy hablando de que usted haga más niños, no está hablando de eso. No, está hablando de multiplicarnos en el evangelismo. Aquí a veces me preocupa, pues sí, porque como no salimos a ganar almas, las están haciendo, ¿verdad? Hay que hacer, no es así la cosa. Hay que salir a predicar. Ahora, ¿se paga un precio? Sí se paga un precio. ¿Cómo lo sabe, pastor? Ahí está en el capítulo 6, versículo 8. Este Esteban es el nombre del primer mártir escogido por la iglesia de Dios. Mire, véalo conmigo. Hechos 6, 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Este hombre fue el modelo del servidor. Este hombre fue el modelo de servidor para la iglesia, tanto así, hermano, que cuando lo escogen y le imponen manos, directamente sale a predicar. Y era pero tan capaz, que este hombre movía el corazón de las personas. No, hombre, tenía una manera de predicar que tocaba, que llenaba, que podía, hermano, tocar la vida de las personas de una manera, con el mensaje, por supuesto, impactaba. Ahora, mire el versículo 9, lo que dice. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Miren, quiero que por favor me ponga atención. Cuando la Biblia dice que habían hombres que se levantaron de algunas sinagogas, no vaya a creer que era gente sencilla, hermano. Las gentes en las sinagogas tenían una capacidad increíble para memorizar la Torá, o sea, la ley, los profetas, los salmos. Tenían una capacidad increíble para desglosar el Antiguo Testamento. Y de ribete eran de los libertos. ¿Qué significa eso, pastor? Era gente esclava que logró su libertad, hermano, y lo que hizo nomás logró su libertad, hacerse judío. ¿Cómo cree que no iban a ser buenos lectores o conocedores? Claro que sí. Es como cuando, según comentan, ¿verdad? Yo no he ido ni quiero ir. Cuando usted va a aplicar para la ciudadanía en los Estados Unidos, tiene que aprenderse un montón de cosas. Para empezar, el idioma. Hablarlo bien, full English. Y ya no se diga, hermano, conocer la Constitución estadounidense. Ya no se diga el himno nacional y algo otras que otras tonteras que ellos cheles tienen. Pues los libertos se tenían que aprender toditito eso. Y disputaban con Esteban. 5 grupos, 5 organizaciones o 5 representaciones estaban disputando con este hombre. Y dice el versículo 10, mire, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No, hombre, este señor Esteban, lleno del poder de Dios. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa cuando encontramos oposición en la calle?
Y le voy a poner algo sencillo, algo práctico. ¿Qué pasa cuando usted le dicen, mire, y usted va a la iglesia, y usted es evangélico? Y usted se queda, sí, no, fíjate que mi abuelita va. Ah, no, no, fíjate, es que mi mamá es la que va. ¿Usted defiende su vida cristiana? ¿Usted defiende el evangelio? ¿O somos de aquellos que cuando nos confrontan, a la primera decimos, no, fíjese que a mí no me gusta eso? Y sabe dentro de su corazón que usted viene al culto y usted viene a la iglesia, pero Esteban no, hermano. Y óigame, no voy a creer que estaban disputando con Esteban para darle chicles o regalarle caramelos. No. Mire lo que dice el versículo 11. Entonces, como no podían contra él, Esteban, un hombre lleno del poder de Dios, dejó calladito a todos. En el 11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Mire qué terrible, hermano. ¿Hasta dónde va a llegar las personas cuando tienen odio o celos de lo que usted vive? Porque recuérdese que en textos anteriores, en pasajes anteriores, vimos de que los judíos, los escribas, los fariseos, los saduceos estaban resentidos con ellos. ¿Por qué? Porque tenían más seguidores, estaba creciendo la iglesia y su judaísmo para abajo. Para abajo. ¿Y qué significa eso, pastor? Mire, significa que la iglesia del Señor iba con todo. Que cuando usted es cristiano, usted está en el mejor lugar. Que cuando usted decide venir a la casa del Señor y convertirse a Cristo, usted tomó la mejor decisión de su vida. Pero Esteban, mire lo que dice el versículo 12. Y soliviantaron al pueblo, es decir, miren, los sonsacaron. Miren, vayan y digan cosas contra Esteban, que este hombre es malo. Y dice el versículo 12, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Los tres grupos de fuerza, hermano. Mire, eso también aquí ha pasado en El Salvador. Cuando los judíos se proponían algo, hermano, se hacía el gran montón de gente. Y la turba, hermano, arrasaba con todo. Eso hicieron. Esta gente de las 5 organizaciones que acabamos de ver, los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia y los libertos, sonsacaron al pueblo, a los ancianos. Mire, qué bueno le vendieron la idea. Estoy en el versículo 12. Y a los escribas. Es decir, la gente que puede. Y atacaron a Esteban. Y mire qué hicieron. En el 12 dice, y arremetiendo, le arrebataron. Y le trajeron al concilio. Es decir, no esperaron explicación de nada, hermano. Lo agarraron de las mechas, de la ropa y se lo llevaron, hermano. Se lo llevaron. La iglesia sufre su primer ataque. Mire lo que dice. Versículo 13. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Para un judío hablar mal del templo, ¡ja!, era el crimen. O hablar mal de Moisés, ese era un crimen. Hay gente que cuando usted le dice, fíjese, hermano, que una vez fuimos a Nejapa, en San Salvador, a evangelizar. Hace mucho tiempo la iglesia, bueno, el tabernáculo se ha caracterizado por eso, ¿verdad? Porque se hacían en Tebes, es decir, evangelismos a ciertos lugares específicos. Y en cierta ocasión, hermano, en la filial donde yo me estaba congregando, el pastor dijo, vamos a ir a Nejapa. Y fui un montón de gente, un bus se llenó y fuimos. Todos nos repartimos. Yo me fui con el hermano Rafael Díaz, uno de los diáconos de la iglesia en ese lugar. Y el hermano Rafael Díaz era una cosa seria para hablar de la palabra. Yo me gustaba presentar bien, estaba tierno en el evangelio y me pegué al hermano Rafael Díaz. No, hombre, hermano,
La primera casa que íbamos a Nejape, hermano, vi un falso y el señor que queríamos evangelizar estaba como a unos 10, 15 metros del falso en una hamaca en el corredor de su casa. Y mi hermano Rafael Díaz le dice, buenas tardes, le dijo. Buenas tardes, le dijo el señor allá bien calmado. Fíjese, le digo, que nosotros venimos a hablar de la palabra del Señor y quisiéramos que nos diera permiso de que le habláramos. Y desde ya dijo el hombre, miren, dijo, pero ustedes no son de esos que dicen que María tuvo más hijos. Y el hermano Rafael Díaz le dice, no, fíjese que nosotros no decimos, la Biblia dice que María tuvo más hijos. ¡Ja! Y le dijo a la señora, échame el corvo, fulana, le dijo. Échame el corvo, le dijo. Y mire, hermano, cuando yo oí que le dijo, échame el corvo, yo solté rapidito el falso y vámonos, hermano. Hay gente así, hermano, que usted no le puede contraer absolutamente nada, porque lo primero que hace es sacar el corvo. Y eso le pasó a Esteban. Como no podían contra la sabiduría que Esteban, dada por Dios, tenía en ese momento, inventaron cosas. Y mire lo que hicieron. En el versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, no, hombre, pusieron un juicio, levantaron un jurado. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, es decir, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Mire, qué tremendo, hermano. Hermano, ¿y usted alguna vez ha visto el rostro de un ángel? A ver, ¿quién es de usted? Es como que está viendo al pastor, pues. ¿Y de dónde va usted? No, hermano, lo que quiere decir es que en ese momento Esteban, cuando le vieron que su rostro resplandecía, hermano. Y no de brillo, sino del gozo que tenía de estar frente a ese montón de gente. Esteban no estaba con miedo, eso quiere decir. Esteban no estaba atemorizado, como cualquiera de nosotros hubiera puesto la cara así, mira. No. Esteban sereno, tranquilo, viendo a la gente deliberar en contra de él. Y me imagino que Esteban decía, Señor, gracias porque me tenés aquí. Esta gente ha sido impactada por tu poder. Y yo le pregunto esta tarde a usted, hermano, ¿cómo nos mira la gente en la calle a nosotros? ¿Nos miran, hermano, como el rostro de Esteban? Es decir, ¿miran algo bueno en nosotros? Fíjese que todos los días que viajo para San Salvador, especialmente los lunes, y usted me va a perdonar porque puede ser que yo también lo tenga, pero llegando a Santo Tomás, subiendo de Montelimar, hay todavía una bajadita, y en esa bajadita está la entrada a Santo Tomás. Al lado del costado derecho, hermano, hay una valla publicitaria de un partido político que tiene el rostro y la figura de un hombre, de un alcalde, un candidato a alcalde. Pero tiene una cara ese señor, hermano, que solo está ahí de pícaro, Jeremías. Así, con una gran sonrisota, así está, véalo, algún día que vaya, si está todavía hecha del rollo. Ese tipo tiene en el rostro, se le ve el reflejo de una persona pícara. Malo. Esteban no tenía esa cara. Y la gente en nosotros que mira cuando nos encuentran en la calle. Aquí en el templo. Aquí. ¿Cuántas veces los hermanos servidores de la iglesia, cuando nos dábamos la mano, hermano, le agarraban la mano al hermano, Dios le bendiga, hermano, y casi se la arrancó, Dios le bendiga, hermana, bienvenida. ¡Qué barbaridad! Por eso es que en nuestra vida cristiana no hay cambios. Por eso, hermano, es que nosotros no crecemos ni en número ni en lo espiritual. Y miren lo que dice el versículo, el capítulo 7. Defensa y muerte de Esteban. Ok. Viene el juicio. Y lo importante, hermano, es cómo se va a defender usted. Mire qué tremendo. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Es decir, el sumo sacerdote a Esteban le preguntó, mira, Esteban, ¿y es cierto que está todo lo que ha dicho, que ha blasfemado contra el templo
que has hablado mal de Moisés. ¿Es cierto eso? Dice un dicho por ahí, hermano, el que no la debe, no teme. Amén, hermano. Y mire qué tremendo. Y comienza Esteban a defenderse, versículo 2. Y él dijo, mire qué discurso se va a echar Esteban. Varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, y habitó en Harán. Y allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre, y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y él le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto, y sobre toda su casa. Y vino entonces hambre en toda aquella de la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob, y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem, y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Y al ver que a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios le daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Y el día siguiente se presentó a unos que reñían, y los ponía en paz, diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor, que le dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlo. Ahora pues ven, y te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado,
diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el Mar Rojo, y en el desierto, por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios, de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió las palabras de vida que darnos, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Faraón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso no me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios de Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transporté pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres. Lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, de la cual Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta David, los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, también vosotros. Mire, qué discurso el que se echó, hermano Esteban. Qué conocimiento más. Esto se lo dio Dios. Porque comenzó, hermano, desde Abraham, desde Génesis, pasando por el Éxodo, los levitas, los números, Deuteronomio, Josué, hasta llegar a ellos. Y esta palabra que dijo al final le dolió, mi hermano. Mire lo que dice el versículo 50. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. 52. ¿Al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron? A los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomas en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mi hermano, esta es una escena terrible. Y yo quiero, hermano, que usted se lleve esto en su corazón esta tarde. Cuando ustedes le cuestionan si es cristiano o no, no cuente la historia de Esteban. Cuente su testimonio, hermano. Cuéntele de dónde le ha traído el Señor. Y persuada a las personas que en el error que están se van a condenar. Porque, hermano, cuando yo voy a evangelizar o alguien me cuestiona si yo soy evangélico, lo que comienzo es contándoles el trato que hice con Dios,
No les digo, miren, sí soy evangélico. No. Yo comienzo, hermano, a explicarles cómo es que me hice pastor, cómo es que llegué a los pies de Cristo, porque Dios me sanó, y Dios hizo esto, y fíjese que yo era aquí, y yo era allá, y me los traigo por toda la vida que he caminado, hermano, hasta mi tiempo en el cual estoy. La gente no le va a gustar oír eso. La gente que no quiere nada con Dios va a decir fanático, locos, van a perder el tiempo. Pero gracias a Dios, hermano, mire, me siento feliz, me siento súper contento de estar viviendo el Evangelio en este tiempo. ¿Por qué, pastor? Nadie nos persigue. Y hoy podemos decirle a las personas la verdad en su propia cara, y aunque no les guste, no nos pueden hacer nada. ¿Qué está pasando con la iglesia de Dios ahora? ¿Qué está pasando con nosotros, hermanos y hermanas? Que ya no defendemos nuestra vida cristiana. Que ya no respetamos, hermano, el valor que tiene nuestra vida cristiana. Usted vale oro, hermano, usted vale la sangre de Cristo. Y Esteban, hermano, lleno del poder de Dios, habló con gente que conocía la verdad. Y cuando le estaba rechazando y culpándolos, ellos dijeron, no, mire, tapémonos los oídos y mejor matémoslo. Hoy no pueden hacer eso. Aquí en el país no lo pueden hacer. En otros países sí creo que hay persecución. Pero aquí nadie nos puede matar por decir que somos creyentes y contarles nuestro testimonio del por qué tenemos una vida diferente ahora. Háblenles de Cristo, cuénteles, explíqueles cómo Dios lo trajo al Evangelio. Díganles lo que ha hecho Dios en su vida y que puede hacer en ellos también. ¿Por qué, pastor? Porque Esteban nos da muestra, hermano, de que siendo un hombre común y corriente, solo que lleno del poder de Dios, pudo confrontar a gente muy conocedora y capaz y señalarles en dónde estaba su error. Amén, hermano. Que el mundo no nos señale nuestros errores. Que la iglesia puede señalar los errores del mundo para que se conviertan y vengan al Señor. Amén, hermanos.